Afianzado ya en el poder y después de atender las demandas más apremiantes de paz y seguridad en el país, el gobierno de Porfirio Díaz promovió una intensa labor en materia sanitaria a fin de subsanar uno de los principales obstáculos para el progreso. El gobierno impulsó asimismo la modernización y el embellecimiento de las ciudades al tiempo en que llegaban al país algunos adelantos tecnológicos tales como la iluminación eléctrica, el teléfono, el automóvil y el cine. Este gran esfuerzo de modernización resultó limitado ante la magnitud de los problemas de México y de su proverbial desigualdad. Pero al margen de sus penurias, muchos mexicanos encontraron la forma de pasear, bailar, viajar y divertirse más allá de la clase social a la que pertenecían. Cuando Porfirio Díaz llegó al poder en 1876, México contaba con una población de 8 millones de personas repartidas desigualmente. Muchos conocían apenas el país donde vivían. La pobreza, los transportes deficientes y la inseguridad de los caminos daban como resultado una sociedad dividida, ya que existían pocas ciudades y miles de comunidades aisladas. Esa falta de cohesión se reflejaba en un sentimiento agresivo y hostil de pueblo a pueblo y de provincia a provincia que impedía el vínculo comunitario. La idea de patria se limitaba entonces al terruño donde se había nacido. En los estados del norte, el clima inhóspito y las malas comunicaciones provocaban que solo el 8% de los mexicanos ocupara casi la mitad del territorio nacional. La región central, en cambio, equivalía a una 1/15 parte del país, pero alojaba a la 1/3 parte de la población. El país era por entonces esencialmente joven. Más de la mitad de la población tenía menos de 20 años y aproximadamente 8 de cada 10 mexicanos se dedicaban a las labores del campo. Solo un porcentaje reducido se dedicaba a la actividad minera o industrial y eran raras las personas que practicaban alguna profesión. Aunque el 80% de los mexicanos hablaba español, casi la mitad se expresaba además en alguna lengua indígena, especialmente el náhuatl, el maya, el otomí, el mixteco y el zapoteco. Sin importar la lengua que se hablara, el país era abrumadoramente católico, con 99% de personas que profesaban esa religión. Por lo que respecta a los que sabían leer y escribir, México era un país mayoritariamente analfabeto, sobre todo en el campo. Durante el porfiriato el ferrocarril creció notablemente, y aunque esa expansión tenía como propósito primordial alentar el comercio exterior, promovió por igual el desarrollo de pueblos y ciudades. Los gobiernos porfiristas combatieron también la inseguridad en los caminos y embellecieron muchas localidades. Por lo que toca a las leyes, se crearon una gran cantidad de códigos que regularon buena parte de las actividades del país en todos los órdenes. Apoyadas en este trabajo legislativo, las autoridades intentaron resolver en lo posible el enorme rezago en materia de salubridad y de educación. El progreso material era notable en algunas ciudades y en varias regiones agrícolas, pero no abarcaba todo el país ni alcanzaba a la mayoría de los mexicanos. No podríamos hablar de que todo México se industrializó, sino algunas regiones en específico y a partir de ciertos sectores. Por otro lado, encuentras todavía economías de subsistencia en las que no participan de este mercado. O sea, tienes un 80% de la población que no maneja dinero. Entonces, los contrastes son muy significativos en el porfiriato. Las diferencias de clase y fortuna se hacían más evidentes por contraste y daban pie a nuevos agravios y conflictos. Cualquiera que quiera entender el porfiriato tiene que ver las fotografías, el material gráfico de la era, de la época.
ver ese montón de gente, sombrerudos, morenos, desarrapados, y ver esas fotografías de los que iban al hipódromo o a los puntos de contacto de la élite, las señoras que casi parecían europeas. El porfiriato consiguió la paz en un grado apreciable y benefició a significativos sectores del país con adelantos tecnológicos y mejoras materiales. No obstante, para la mayoría de la población, formada principalmente por campesinos sin tierras, el México de Porfirio Díaz era aún, como lo había sido por siglos, el país de la ignorancia, la desigualdad y la pobreza.